atisbo de que sigue habiendo una república en la Argentina. Ayer el Poder Judicial, una Cámara Laboral, declaró nulo el DNU que impulsa reformas laborales. ¿Qué alcance tiene? ¿Qué puede esperarse de esta medida? ¿Qué señal da el Poder Judicial? Lo vamos a preguntar a Eugenio Biafore, reconocido abogado laboralista de la provincia de Córdoba, que está en línea con nuestro programa. El programa Así son las cosas de Río Cuarto. Lo saluda, doctor Biafore. Buen día, ¿cómo le va? Igualmente, Eugenio, cuéntenos, ¿puede ser una señal clara de que hay una división de poderes en el país, que la democracia está funcionando, que el republicanismo existe? Me parece que desde ese punto de vista sí, absolutamente sí. Un poquito para dar la cronología del asunto y que se pueda entender tal vez un poquito más profundamente. A ver, ustedes recordarán que a los pocos días de asumir el gobierno entrante produce un DNU, es decir, un decreto de necesidad y urgencia, en el cual abarca un sinnúmero de materias de todo orden: penal, tributario, civil, comercial e inclusive y fundamentalmente laboral. En lo laboral, que es su capítulo 4, tomando temas de tipo individual y colectivo, es decir, que afectan el contrato individual de trabajo, desde su comienzo hasta la indemnización, despido discriminatorio, jornada, forma de cálculo, horas, etcétera, y en lo sindical fundamentalmente ahogando los sindicatos con dificultad para los aportes, limitación del derecho a asamblea, de huelga, etcétera. Bueno, esto produjo un efecto muy grande y el miércoles pasado la CGT ingresa a la justicia un pedido de nulidad de inconstitucionalidad del decreto en la parte laboral, y quien recibe, el juez laboral que recibe el juego, dice no está vigente todavía, de manera que rechazo el amparo, ¿sí? Es decir, este amparo que buscaba la inconstitucionalidad del capítulo completo laboral, que es el cuarto, no ha recibido. La CGT apela y es recibido por la Cámara. La Cámara en el día de ayer dice, no, sí hay materia para que formalmente yo entienda, y son dos direcciones fundamentales, y se entiende fácil. Primero, que la materia que ha sido puesta en consideración, que es la laboral del capítulo 4, es una materia que es exclusiva y excluyente con congregaciones. Y analizando los propios fundamentos que da el DNU, dice, no se encuentra razón para no haber convocado la legislatura. Y empieza a enumerar, inclusive me parece sarcásticamente, o de alguna manera una devolución de atenciones coloquial en el debate, tuvo una cita de Alberdi, que había sido citada en el DNU para su justificación, diciéndole justamente que no es razón para evitar el paso necesario de una ley por quien tiene que hacerla, que es el Congreso, la mera conveniencia política o la urgencia que la propia Poder Ejecutivo crea. Es decir, no es la sola intención del Ejecutivo la que puede fundar el DNU. Además marca una contradicción evidente, porque pocos días después el gobierno presenta un proyecto de ley en donde dice, y además por las dudas pido que se apruebe el DNU. Es decir, que por un lado lo dice que está vigente, pero además le pido a los legisladores luego que por las dudas además lo aprueben. Entonces, ¿qué hace? Dice, hasta que se trate la medida de fondo, es decir, que hasta que se decida por la validez o no constitucional de cada uno de los puntos del capítulo 4 laboral, se suspende su vigencia. Eso es exactamente lo que ha pasado. Está suspendida, pero no sine die, no para siempre, sino hasta que se trate lo de fondo, o por supuesto, como ha dicho el gobierno, lo apele, es decir, lo recurra y llegue a la Corte Suprema, que es el paso que queda, mediante un recurso extraordinario que esta mañana mismo ya sería sí. Este es un poquito el panorama, ¿no? Doctor Biafore, ahora será la Corte la que tenga que decidir entonces.
Claro, ahora pasa a la Corte, porque el gobierno ha dicho que ya lo está presentando, y la Corte, si usted me pregunta, bueno, pero ¿hay alguna tradición, Eugenio, que a lo largo del tiempo la Corte haya ya dado alguna jurisprudencia? Sí, la hay. La Corte ha dicho que cuando se trata de meras sentencias de tipo cautelares, no de fondo, cautelares, de forma, en donde no se ha metido la materia, no opina. Bueno, veremos si sigue su criterio o por el contrario se aboca y llama a tratar esta norma y bueno, será el próximo capítulo, no estaremos charlando prontamente. Bueno, de hecho posterga hasta febrero, porque la Corte ha dicho que se va a abocar al tema, pero en febrero. Claro, habría que ver si la Corte mantiene este criterio después de esta situación de ayer, ¿no? Ajá. Es decir, que es suspendido todo el decreto de la faz laboral hasta que se trate el fondo. Por allí no sería extraño que la Corte vuelva sobre sus pasos y se aboque a tratarlo, dada la urgencia, ya no judicial, ya no para los abogados, ¿no? Sino para la tensión que produce, la confusión, el descalabro que el DNU ha provocado. Esto es lo primero. Y que ahora, además, entra en tensión, porque como vos bien decías, los jueces, que son los que controlan la constitucionalidad del actuar normativo, encuentran que el DNU no tiene justificación alguna para que no haya sido puesto a consideración en la legislatura y que fuera la legislatura con sus propias herramientas la que declarara ley o no el DNU. ¿Sí? Entonces, bueno, hay otra posibilidad, Guillermo, hay una posibilidad más, y es que la Corte no se aboque, pero sí largue una medida de superintendencia, de ordenamiento, y tal vez a todas las causas las vuelva, o a una Cámara, o por ejemplo podría ser la contencioso administrativa, o se aboque per se, en una suerte de saltum propio. Estaríamos ante situaciones extraordinarias para el país, pero son posibilidades que están todas en el aire, así que habrá que estar muy atentos. Estamos dialogando con el abogado laboralista Eugenio Biafore. Dos últimas preguntas, Eugenio. Una está relacionada con cierta expectativa que hay en torno de que este fallo de la Corte, de la Cámara Laboral, que se dirige específicamente a un capítulo del DNU, sea extendido a todo el DNU por los fundamentos de fondo que da. ¿Puede darse esa interpretación? No puede darse de lo que pasó ayer, porque el DNU suspendido en esta causa solo ha sido suspendido así porque el amparo original de la CGT solo pedía el capítulo 4, no el resto del DNU. Ajá. De manera que la única forma que esto ocurra es que otro de los tantos amparos que se han presentado llegare a la misma conclusión, ¿no? Es decir, ayer se admitieron, por ejemplo, la justicia, 2 amparos generales. Se admitieron, no es que suspendieron, ni se abocaron, ni han tratado. Se admitieron, de tal manera que podría suceder, digamos, crea expectativas, pero no nace como efecto propio de lo que pasó ayer, Y la otra cuestión es que el gobierno ha planteado, a través del Procurador General, el abogado del gobierno, que esto debiera ser tratado por el ámbito contencioso administrativo y no por el laboral. ¿Esto es así? ¿Cuál es la diferencia? Se sabe que Barra, que es el abogado ex integrante de la Corte Suprema menemista, tiene como aceitadas relaciones en el contencioso administrativo. ¿Cuál es la diferencia para que la entendamos, doctor? A ver, ustedes saben que las materias se viven por especialidad y los tribunales funcionan por especialidad. Ustedes saben que hay tribunales comerciales, tribunales de quiebra, civiles, laborales, familias, y en las jurisdicciones donde hay más personas, por decirlo así, de mayor concentración poblacional y complejidad de relaciones económicas y sociales, eso inclusive también juzgados separados, ¿sí? Es decir, uno va y el juzgado en un lugar y el otro, no solamente la materia, sino el lugar. Bueno, en la complejidad más alta de la nación, que es en Cava, los juzgados contencioso administrativos funcionan para todo aquello que
tenga que ver con el Estado, o en donde el Estado puede ser parte. Si el Estado es parte, se dice va a un contencioso administrativo. Pero la especialidad también es por materia, es decir, por la materia laboral. Y ahí hay una tensión. Lo que la Corte dice es que cuando las acciones son colectivas y afectan al Estado, van al contencioso administrativo. Por eso recordarán que la primera acción, un amparo colectivo del observatorio de la CTA, fue a parar a un juzgado contencioso administrativo, porque tenía estas dos características: ser contra el Estado y ser colectivo. En cambio la CGT se cuida, dice no es colectivo, es plurindividual. Nosotros defendemos derechos de los individuos que representamos, que en este caso son trabajadores. Entonces hay una tensión porque la Cámara dice eso es nuestro, porque es materia laboral, y la materia laboral es efectivamente de la Cámara Nacional de Apelaciones Laborales. De manera que eso también es materia de resolución de la Corte. Quien dice en definitiva cuando hay un conflicto de competencia es la propia Corte Suprema, y aquí lo hay, y lo hay verdaderamente, ¿no? Por supuesto que el gobierno trata de ir a los contenciosos administrativos porque fueron renovados todos esos juzgados en la época de Macri en su mayoría, con lo cual uno puede presuponer que esos jueces tienen cierta simpatía por el pensamiento que está en marcha con el gobierno, pero son especulaciones, meras especulaciones, como yo las puedo hacer, son meras especulaciones, ¿no? Y que siempre dan materia para la opinión. Para la opinión, por supuesto que sí, y es como lo estoy planteando. Bueno, de todas maneras, para finalizar, doctor, da la sensación que el gobierno acusó recibo de esta situación. Anoche, políticamente, la ministra Patricia Bullrich, si bien no es su ámbito, ella fue ministra de Seguridad, ministra de Trabajo en el 2000. Exactamente, hoy es ministro de Seguridad, y planteó que, bueno, esta Cámara nos viene molestando, perturbando, complicando desde el año 2000, aseguró Bullrich, como perturbada porque haya otro poder en la República, ¿no? Claro, lamentablemente esta cosa de que el que gana cree que tiene todo, que la República se construye a golpes electorales y la Constitución también es parte de la plataforma. Yo creo que hay que respetar profundamente el sentir de los electores. ¿Sí? Lo que no puede hacerse es ir más allá de los límites constitucionales, porque entramos en un juego muy peligroso. No hay prepotencia, ni enojo, ni odio, ni fervor que justifique, digamos, en nombre de cualquier palabra que se le llene, porque yo puedo decir libertad y adentro poner prepotencia, y entonces está claro que no era libertad. Entonces creo que hay que serenar los ánimos y hacer las cosas como se deben, y si las leyes al Congreso, ¿no? Quien gobierna es el Ejecutivo, que ha ganado, la legislatura ha sido renovada, tiene nuevos representantes, que ellos hagan las leyes y los jueces hagan las sentencias, ¿no? Porque si nos gobiernan los jueces, no, las leyes las hace el Poder Ejecutivo y los legisladores son los que dictan el Ejecutivo, estamos en un problema gravísimo. Doctor, gracias por esta entrevista, que no fue tal, sino un tutorial para entender básicamente en dónde estamos parados con nuestra democracia y con nuestros derechos. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes, siempre tan amables. Eugenio Villafore, el abogado laboralista, la verdad que nos ha dado en 10 minutos una clase magistral de lo que hay que entender respecto del escenario en el que estamos. Así son las cosas. Así son las